quiero bajar un poco este asunto que tengo aquí en la boca porque estoy seguro de que mis hermanos que están al lado me están contagiados. Y eso creo que eso es una lealtad de hermanos mapuche, de amigos mapuche y de dirigentes también. Hoy día, a partir de hoy día, lunes, queremos hablar principalmente de lo que pasó el día sábado en Tralcapulli. En Tralcapulli, en horario de después de 12 de la tarde, apareció un grupo de personas, dos personas, digamos, supuestamente de una empresa contratada por la CONADI desde Temuco. Pero también, al poder conversar con ellos, cuando ellos dicen de que el trabajo que quieren hacer con nosotros es saber dónde está la sede de nosotros, dónde está el presidente, dónde están los dirigentes, y marcarlos con GPS, nos cabe la duda. Eso significa entonces, Pupegui y Bulamien, que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de autonomía, el no dejarnos dominar fácilmente. Porque hoy día estar GPCado, digamos, voy a usar ese término, ese es un trabajo de los servicios de inteligencia. No es un trabajo de la CONADI, de organismos sociales. Pero también al respecto quiero decir, hay consejeros a nivel nacional. Si eso han aceptado los consejeros, de que nosotros seamos GPCados o que seamos ubicados por el sistema, eso significa que nuestros consejeros no están haciendo la pega bien, o no saben del conocimiento mapul. Hoy día nosotros queremos denunciar a todo el territorio nacional, a todo el territorio mapuche, el no aceptar esta forma que la CONADI o que la institución pública lo está haciendo. Si bien es cierto, hay mucha información de nuestras comunidades, esa información está en la municipalidad, está en la CONADI de Panguipulli, y ustedes si leyeron el video anterior, los funcionarios que andaban ahí no andaban con la credencial, no andaban con el logo del gobierno, además ellos dijeron públicamente de que al pedir la información en la CONADI de Panguipulli no se lo entregaron. O sea, si es un instrumento contratado por el Estado y por la CONADI, debiera estar la información en la expedita. Por lo tanto, pedimos una aclaración, tanto del director regional como del director nacional y de los consejeros nacionales, pero también de los políticos, de los diputados y los senadores, porque este no es más que una acción de buscar la información para tenernos controlados. Seguramente este es un mandato tal vez de los camioneros, o es un mandato de las fuerzas policiales o militares. Con eso quiero ceder la palabra también a nuestro dirigente que está a mi lado para que pueda seguir con el comentario. Mari Compuché, Mari Compulamien. Soy Jorge Hueque, huequén del Parlamento Mapuche de Coscoa, miembro de algunas comunidades también, de mi propia comunidad, y decirles que compartiendo plenamente con lo que plantea mi hermano Daniel, la institución pública para acreditarse al interior de las comunidades, lo primero que tiene que hacer es vincularse como directamente o hacer un trabajo con un poco de anticipación y decir que efectivamente hay una empresa privada que los va a trabajar al interior de la comunidad y eso no pasa. Para lograr también una cierta moralidad, autoridad moral, la CONADI lo que debió haber hecho siempre es respaldar las demandas que está realizando el pueblo mapuche desde muchos años, que es la recuperación de las tierras, la recuperación de los territorios y además la voluntad política para resolver los problemas. Pero cuando llega personas extrañas, oscuras al interior de las comunidades no sabemos qué es lo que es. Por lo tanto, llamamos también a las comunidades frente a ese hecho que no se deje manipular, es decir, no dejar entrar este tipo de personas porque han intrusiado demasiado con nuestras comunidades. Así como lo hizo el programa de Origen en su tiempo, que hizo lo que quiso al interior de las comunidades, y vienen otros, lo que hacen los candidatos, llegar y meterse en las comunidades. Pero además de eso, lograr tomar con GPS en donde vive el dirigente, donde vive una sede, yo creo que está de más. Creemos nosotros que estamos de más porque estamos conversando y creemos que tanto como la Dirección Nacional de la CONADI y como los políticos que hoy día quieren imperar en el territorio mapuche, no le vamos a permitir. Por lo tanto, llamamos a todas las comunidades para que saquen a este tipo de personas extrañas que andan
haciendo lo que ellos quieran hacer al interior de nuestras comunidades o de nuestros territorios. Por lo tanto, respaldando a lo que pasó en Talcapuyi y respaldando también a aquellas comunidades que además tomen imágenes sobre lo que está ocurriendo allí, porque quizás ¿qué van a lograr traer ellos? No podemos arreglar la CONADI ahora porque no tuvieron su tiempo de poder arreglar el tema de la administración de la CONADI. Y hoy día creo que ya está bastante atrasado. Por lo tanto, la demanda va a ser siempre nuestra, que es el reclamo, que es la defensa de los territorios. Más allá de lo que quiera regular la CONADI, es un problema de ellos. Pero nosotros lo que queremos es trabajar de una manera autónoma con nuestras comunidades. Gente. Bien, Mari, Teni, Mari, Compuché, Inche, Miguel Manquiel Pimién. Bueno, solamente acá también, ¿no es cierto?, recalcar un poco los que me antecedieron, esta preocupación que tenemos como podemos decir como dirigentes probablemente, lo que está pasando en nuestro territorio en general. Entonces esto nos preocupa de estas visitas, que la cual no teníamos antecedentes, siendo que la CONADI sabe perfectamente dónde están ubicados todos las personas, los dirigentes, que hayan sido parte del proceso de compra de tierra. Entonces eso le parece dudoso hoy día, que por qué se está haciendo este seguimiento. Y les parece dudoso por toda la injusticia que ha ido con nuestro pueblo, por la persecución política que ha ido con nuestro pueblo. Y entonces eso nos cae la duda, y eso es el llamado que estamos haciendo hoy día también a todas las comunidades, dirigentes de todo el territorio, estar atentos a esto. Y entonces esto nos hace convocar este día de hoy, porque a nosotros nos preocupa y nos sigue preocupando todo lo que está pasando con nuestro pueblo, la invasión de todo ámbito que lo han hecho a nuestro territorio. Sería por el momento eso. Quiero terminar diciendo de que lo mismo pasó con Macarena Valdés. Macarena Valdés fue jefecía antes para ubicarlo y tener la información correspondiente. Por eso que la mataron al día, porque había un seguimiento. Lo mismo pasó con los peyes que han matado en el Curacautín, en Angol, en la 9ª región. Hoy día el caso de Talcapuyi, con el caso del territorio de nosotros, hoy día a la orilla del río Guanegüe y el río Zahuil se van a instalar 9 centrales hidroeléctricas, según lo que dice la información salida de la DGA, 9 derechos de aguas. Pero también va a pasar la carretera el día de mañana, la carretera que tiene que unir a la Argentina y con la triple carretera que viene por detrás de Villarrica, del volcán Villarrica. Por lo tanto, creo que lo que se está haciendo aquí es para atormentar a los dirigentes, para tenerlos vistos el día de mañana y poderlos tal vez fusilar. Creo que aquí hay un trabajo de inteligencia que tiene que aclararlo lo más que pronto el director nacional de la CONADI, o venir a aclararlo a la comuna de Panguipulli esa situación.